Dale. Buenos días, somos estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Calderón de segundo de bachillerato. El día de hoy vamos a presentar un debate sobre dos autores del realismo social, Jorge Icaza y Joaquín Gallegos Lara. El grupo de mi derecha son quienes están en contra y a la izquierda están a favor. Así que vamos a empezar. El primer punto a debatir. Propuesta por los chicos a favor. El realismo social fue algo que impulsó el cambio para los derechos de los campesinos. Comenzamos con los argumentos. Sí es correcto, estamos a favor, nosotros somos los chicos a favor, sí es correcto, porque el realismo social en sí surgió para dar voz a los hijos, personas o escritores escribían o narraban las historias que veían, por las que pasaban los indios, indígenas y eso. O sea, sí es un movimiento que quisiera cambio y mejora. ¿Algún argumento en contra? Lo que nosotros pensamos es que si es que en verdad fue un impulso, o sea, también buscamos lo que es otras formas de transmitir o hacer llegar el mensaje a la gente. No, porque a veces ese mensaje es muy mal entendido al ser sinónimo de violencia, de alzar la voz, pero de forma agresiva. Entonces, por eso No estoy de acuerdo que los escritores. no, ese punto sí. Antes de continuar con el debate, les recordamos que para poder hablar tienen que alzar la mano y les doy la palabra para seguir con el orden. Estamos en contra en parte porque los escritores pudieran expresarse de otra forma, mejor no demostrar tan crudamente esa realidad que se daba en dicha época con los campesinos, indios, o sea, es como que muy crudo y como, por ejemplo, leer eso como que sí te impacta bastante, así que deberían haber tenido un lenguaje como que un poco más sensible, por decirlo así. Es que, o sea, yo creo que de eso trataba el libro, de que impacte para que puedan lograr un cambio. Bueno, yo creo que hay formas de saber expresarse bien con la gente y cómo es hacer llegar el mensaje. Utilizar palabras que no están adecuadas para un libro o exaltarse de manera inapropiada, utilizar los espacios rurales como centros de atracción para que la gente se levante, pero cualquiera se organiza de una forma positiva para lograr el cambio. Hay personas que intentan esto, manipular y ocasionan el caos, y así yo no creo que se logre un verdadero cambio. Yo creo, y a favor del tema, es que esté bien que se haya dado a conocer que toda la cultura de los ecuatorianos, de donde nace, y o sea, ese también es una manera de hacerse conocer de la vida que existió en Ecuador, ¿no? Para unir a lo que dijo mi compañero y para dar una respuesta a tu argumento, básicamente sí, tienes razón al decir que no se puede decir como maneras grotescas o cosas, pero en cierto sentido también tendríamos que entender que de alguna u otra manera hay personas que no les gusta que le mientan, así que expresar la realidad tal y como es la mejor manera para dar a entender en sí lo que sucedió y por lo que pasaron. O sea, sí está correcto que se manifiesten por contradicciones, pero no de la forma que ellos lo hacían, porque es una forma como que muy agresiva. Debía ser, si querían un cambio, debía ser una forma pacífica y que puedan hacerse entender, porque iban ellos entre un montón de personas haciendo huelga agresivamente. Ya, respondiendo a tu pregunta, tú dices que no está bien la manera que utilizaron los escritores para expresar. Pero a ver, vamos a entender esto. Si a ti te mandan un documento donde te pintan las palabras, tú vas a pensar que wow, eso está de lo lujoso, o sea, está bien, todas las cosas más en orden, pero si te envían tal y como es, las cosas que realmente sucedieron, tú vas a reaccionar, vas a tener
te va a llegar la información y tú vas a sentir de alguna manera. A ver, en primera, para decirte así, ¿a ti te gustaría que te digan una verdad seca? Así, pero espera. O sea, que te digan la verdad. Yo digo que expresar la verdad, o sea, tiene que ser de una manera suave, pero concreta. La manera para expresar la realidad, por algo es realidad, ¿verdad? Por algo es lo que está sucediendo realmente. No vamos a pintar la información para que luzca de otra manera. Por algo es algo real, algo que ocurre. Ya. Claro, o sea, tienes que decir la verdad como es, pero tampoco te vas a poner a palabras muy groseras para el lector. O sea, también tienes que entender que si un lector lee algo, pues le llama la atención y todo, pero tampoco, o sea, va a encontrarse con algo crudo, algo grosero. O sea, tienes que ser un poco más preciso con lo que hablas y con lo que escribes. Ya, lo último que digo ya. Respondiendo a tu pregunta, tú dices que escriban de una manera más simpática. Sí, ¿verdad? Sí. Ya, pero, o sea, los escritores no creo que hayan escrito para personas menores de 8 años. Ellos no van a leer, los que van a leer son jóvenes como nosotros, que ya sabemos adoptar si está mal, y también podemos corregirlo de alguna manera. No nos vamos a acoplar a lo que nos están diciendo, sino buscarle la forma positiva y la negativa también. O sea, ya somos grandecitos como para interpretar las cosas. O sea, ustedes hablan de un cambio, totalmente, pero ahora en esta sociedad vemos que en realidad no hay, para mí en realidad no hay ningún cambio. Solo se han cambiado ciertas esferas sociales que hasta cierto punto buscan beneficiar al campesino, pero en realidad vemos que los indígenas trabajan en casas muchas veces internamente. No, yo creo que no ha habido ningún cambio, porque si ponemos esos tiempos ahora actualmente, siguen trabajando más de 8 horas, su trato con sus jefes es muy parecido al de antes, reciben insultos, su remuneración no es la justa, y eso. Sí, están diciendo que no hay cambios, pero ya son mínimos. Anteriormente sí había más explotación al campesino, pero ahora hay, como decirte, una cantidad minoritaria. Y por eso siguen haciendo las campañas o abren nuevas leyes para que le beneficien al campesino. Por eso, no más Lo que tú nos dices es que pintamos la verdad, a veces, sino que podemos dar una verdad más puntual y más positiva, como sea, haciéndole más reflexivo, acreditándole el punto de mi compañero, porque no tuvo mucho impacto. Hasta ahora sí se ve personas que son indígenas también son abusadas de esa manera en forma laboral, hasta también denigradas en forma estudiantil, aunque se ha combatido contra eso. Pero no, ¿por qué no estamos tan de acuerdo? Porque no ha tenido el tal impacto como para en la mente de esas personas como para ser tan suficientemente inteligentes que haya impactado tanto para hacer un cambio ya bastante sustancial. Verás, a lo que tú dijiste. En las historias es lo que nos relatan tal y como fue anteriormente la vida de ellos. Y no podemos ocultarlo lo que sufrieron los indígenas, los indios, todos. O sea, por la discriminación que existía antes. Ya, hablemos ya. El lenguaje, el uso del habla, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo debió hacerse? Yo entiendo que sí, hay muchas injusticias que no reciben sus remuneraciones o lo que sea, pero pongámoslo así. Nina, por ejemplo, si a ti te llegara, tú eres presidenta, ¿ya? Y a ti te llegara una carta ofensiva insultándote o diciéndote todo, sí, ¿tú la aceptarías? ¿Tú la tomarías en cuenta? Ya, espera, ya. Hablando así, no queremos pintar la verdad, como dijo mi compañero, solo queremos dar un estilo, no sé tan directo, o no sé, tal vez podríamos decir que sí, vamos a cambiar esto, pero hagámoslo bien, hagámoslo por la derecha, crezcamos juntos
y así se logra un verdadero cambio. Yo pienso eso. Ahorita vamos a ir con el último argumento de este punto de debate. Ya, respondiendo a todos sus argumentos y respaldando los nuestros, miren, si el mundo no tuviese personas que le dijesen las cosas tal y como están pasando, nosotros estaríamos de otra manera y pensando en otras cosas. Literalmente es necesario, en todas partes del mundo, es necesario que a ti o a cualquiera de nosotros nos llegue la verdad tal y como es para reflexionar o para tratar de hacer algún cambio y ayudar a los que están haciendo un cambio. Dijiste que pintábamos las palabras para que se escuche más bonito, para que se lea más bonito. Y sí, es lo que se podría llegar a pedir, pero no sería lo justo, al menos para las personas que no les gusta que le mientan. Si quieren decir algo, expréselo tal y como es, así la otra persona va a tener argumentos para decir, bueno, esto está ocurriendo y yo trataré de cambiarlo así. Hasta aquí va el debate sobre aquel punto. En conclusión, el realismo social utilizó un lenguaje muy crudo para describir una realidad que vivíamos en este país. Lo que no estaría de acuerdo con esto es el público a quien estaba dirigida estas obras. Por ejemplo, Huasipungu. Esa obra no es apta para la lectura de niños. Pasemos con el siguiente punto de debate. El segundo punto, propuesto por los chicos en contra. ¿Usted cree que la forma de expresarse de Jorge Casa en su libro Huasipungu es muy cruda? Como les dije, tuvieron más que un lenguaje, unos puntos a resaltar donde indicaban, si es cierto, lo que es la injusticia que se cometía con los indígenas. Pero más que relevar estos puntos, para un verdadero cambio se tuvo que hacer un lenguaje como reflexivo o autoconsciente de que los indígenas pueden lograr más que ante cualquier injusticia, más no recalcar lo que les hicieron y tener ese coraje adentro de venganza, sino poder, con eso decir que tienen el poder de no dejarse y de, ahí sí tener un verdadero cambio sin necesidad de mostrar así tan crudamente para que no haya ese pensamiento de venganza. ¿Y por qué lo digo? Porque en muchos lectores, yo sí me leí ese libro, y en muchos lectores, por lo menos en mis compañeros que hubo ese sentimiento de coraje. Y cuando uno tiene ese sentimiento, lo único que hace es, sin pensar, huelga, sin pensar, a rebelión. Sí es bueno, sí hay cambios, pero también hay que poner lo que es inteligencia, mente, estrategia. Eso es lo que le faltó y en eso es lo que estamos en contra. Uno de ustedes, con la realidad que hubo, ejemplifíquenme cuál podrían, digamos, llamémoslo como inventarse para el escritor que escribió este libro, cómo podría, con la realidad que hubo, cómo podrían mentir a la sociedad, hubieran podido mentir a la sociedad de semejante realidad. Yo no te hablo de mentir, tampoco te hablo de que no ponga lo que está pasando en el libro, sino que lo que queremos demostrar es que lo que dijo mi compañero, por ejemplo, alguien está leyendo el libro, ¿no es cierto? Ya, en esos tiempos, vamos, lo lee, sale a las calles, sale con su grupo, vamos a intentar cambiar, pero lo único que consiguen es más violencia, es más problemas, y yo no creo que ahí exista un verdadero cambio. Ya claro que sí vamos a intentar hacer algo, pero ustedes saben, y estamos hablando en el mundo actual, que con las rebeliones, que con las peleas se ha logrado algo. Hasta ahorita yo pienso que no, seguimos en lo mismo. Creo que seguimos utilizando la violencia de una manera de comunicación o de querer lograr algo, y eso creo que no tiene nada que ver. Lo único que utilizaríamos para estar a favor serían las palabras buenas, objetivas, pero no tan crueles como yo les digo. Vamos a ver.
O sea, verás, yo creo que escribió el libro, o sea, trató de mostrar lo más real que pudo. Y, o sea, verás, cuando tu mamá a ti te dice algo de una buena manera, tú no lo haces hasta que ella te dice, ya haces, si no, te castigo. Entonces, ahí tú ya eres lo que ya haces, porque, o sea, como por miedo. Entonces cuando sabes para que todos tomen conciencia y puedan lograr un cambio, entonces, ya, pues me imagino que hizo eso para que todos se rebelen y contra uno y ya puedan tener derechos. No puedo más decir. O sea, como el mismo tu ejemplo que nos das. Pero, o sea, la persona que si te exigen que hagas algo, como que tú no lo haces de buena manera, reacciones tienes como que dices, esta persona me odia, quiere obligarme a hacer eso. O sea, tú no estás, o sea, si te piden de una forma diferente, es como que cambian las cosas, que ya no quieras obedecer, porque, como tú mismo dices, tu mamá, porque te haces la loca, te haces la soca, lo que sea, tú ya no obedeces, pero, o sea, la persona que no te gusta a ti, que te traten, o sea, como hace esas cosas que no sé qué, no sé cuánto, que eres la mayor, como que no te va a gustar mucho que te estén gritando. Dice que no se han logrado cambios. ¿Qué me dicen de cambios como las leyes que son a favor de las mujeres? ¿Qué me dicen leyes que han surgido gracias a realidades como que se han dado, como esas? Y también no es que al expresarse, ustedes saben que el ecuatoriano es como es acoplado a lo que le guste, que le esté ahí insistiendo. ¿Por qué? Porque simplemente fuimos dominados y, o sea, yo creo que, o sea, eso está en lo ecuatoriano, en lo de ser ecuatoriano y está, o sea, no acostumbrado. Podemos cambiar, pero, o sea, nada conocer la realidad como es. En este punto, les voy a recordar que nuestro tema, ¿cuál es el tema de debate? ¿Usted cree que la forma de expresarse de Jorge Casi en su libro Voz en Fútbol es muy cruda? Argumentos. Es lo que, con respecto a lo que estaba diciendo, que, o sea, no buscamos lo que no diga nada y que todo lo que diga sea de forma bonita. No, sino que aparte que esté dando la verdad, sea consciente y reflexivo. O sea, que ese libro ayude a lo que es lo que en este caso fue la población indígena, a que crezca personalmente, con autoestima, es más, y es así, de forma inteligente poder revelarse. Porque se sabe que todo poder viene, o sea, es siempre en base a la inteligencia. Y no solo podemos guiarnos en la fuerza y en el coraje que ellos tenían por lo que el libro expresaba. No, o sea, yo creo que en los libros que escribieron esos autores, tal vez hicieron un poco cruda la realidad que plasman en los libros, pero tal vez fue necesaria para lograr en las personas, en la sociedad, un cambio, ese cambio que fue necesario para ver los cambios que hay ahora, porque si hay cambios, no es que no ha cambiado nada la sociedad, si hay cambios lógicos, como es verdad, como dijo mi compañero Cusco, el trato de la mujer ha mejorado mucho desde entonces. Bueno, o sea, tú dices cambios, correcto, pero para esos cambios tuvieron que haber muchas huelgas y cachas de esos muchos cambios, huelgas de trabajadores, de familias y así, pero también date cuenta cuántas personas murieron por esa imprudencia de hacer huelgas, cuántas personas fallecieron haciendo eso, porque date cuenta si hubiera sido un poco diferente, como que reflexivo, hubieran hecho manifestaciones pero pacíficas, no tanto como hoy en día si te das cuenta que utilizan piedras y todo para supuestamente hacer huelgas, y eso no está bien. Ya, respondiendo a tu pregunta, en el que dijiste que nosotros estábamos, como quien dice, ¿cómo te lo explico? Respondiendo a tu pregunta y a los de todos ustedes dicen que prácticamente es un poco grotesco decir la verdad tan cruda porque generamos más violencia. Pero por eso yo no te dije algo sobre las personas que leen los libros,
son personas ya conscientes, son estudiantes como nosotros. Bueno, ya eso ya depende de la persona si es consciente o no, pero por algo estamos estudiando, ¿no? Para ver y solucionar los problemas de alguna manera. Dice que violencia, cuando la mamá nos pide las cosas de una manera incorrecta, nosotros no reaccionamos. Y quiere decir que no estábamos básicamente en ese punto, sino estábamos apoyando lo que es expresar la realidad de la manera que es lo más que es la correcta. Nosotros no decimos que no hay un cambio, que está mal en su totalidad, sino que a través de eso el escritor y el lector pueden llegar más allá, o sea, no quedarse solo en plantar esa realidad ya, que pudo haber hecho, sino decir que tener, como les dije, dar oportunidad de que ellos tengan una autoconciencia y que ellos son más que esa realidad que está plasmando. Los escritores básicamente solo nos ponen la historia. Ahí los que reaccionan y los que interpretan son los lectores. Y de nosotros depende de las acciones que tomemos. Si es de protesta o si es de, no sé, de manifestar nuestros sentimientos de una manera de color rosa. Bien, ahora vamos con el último argumento. Responde a la pregunta, a la pregunta que se plantea. Yo creo que sí es la manera en que se expresó Jorge Castro en el libro sí fue cruda, sí fue grotesca y sí fue todo. Porque a una persona no puedes dirigirte así, un lenguaje muy grosero. O sea, tienes que buscar las maneras de que la persona le llegue y ahí ve ella cómo lo interpreta, ¿no? Pero tampoco de una manera tan grosera para ser la primera vez que le oí. En conclusión, la obra Basifungo tiene un lenguaje muy crudo, pero solamente porque expresaba la realidad tal y como era. Lo que se ha ido alterando con el pasar de los años es la forma en que llega al lector, ya que sus diversas interpretaciones han llevado a huelgas u otras situaciones peores. El tercer punto propuesto por los chicos a favor es la crítica social se deriva de los males sociales del momento. La crítica social se deriva de los males sociales del momento. La crítica social se deriva de los malos Males sociales del momento. Nos referimos un poco a lo que son las huelgas. Las críticas que hacen las personas que están a favor y los que están en contra reaccionan dependiendo de sus necesidades, ¿verdad? Y a esos los problemas que enfrenta la sociedad. Bueno, sí genera problemas, sí genera violencia, pero es por las personas que interpretan, no por los escritores que escriben la verdad tal como es. Porque ellos entiendan que tener una crítica en esos tiempos dio malas situaciones. Entonces, en lo que vamos a la crítica es decir, cómo tener una crítica constructiva, o sea, cómo hacer que cualquier situación sea manejada de la mejor manera. Entonces, en lo que respecta al libro, esas situaciones no fueron manejadas de la mejor manera. Como te dije, para generar los lectores, entonces depende de la crítica que hagan para ver los males sociales que existieron. Bueno, la pregunta yo creo que a las dos partes nos pone de acuerdo saber que hay malos momentos en los que la gente reacciona. Bueno, hablemos dentro del realismo social, hablemos de una característica, el tremendismo, en el cual, como dicen las preguntas, ¿no es cierto?, presentan situaciones tremendas, duras, crueles, asesinatos, violaciones y venganzas.
hablando sobre lo propuesto, yo creo que sí, entre la misma gente existe maldad y creen, por lo que está pasando, quieren salir a vengarse, quieren hacer lo que ellos quieren y quieren tomar justicia por sus propias manos. Eso yo creo que sí, creo que ambas partes nos pone ahí. Y reflejas que la culpa es de los escritores por escribir la verdad tal y como es. Pero yo no, en ningún momento dije los escritores. Es que dices que ellos leen y no quieren tomar venganza, salen a huelgas y eso. Mira, bueno, ellos lo hicieron bien. Bueno, plasmaron su pensamiento, plasmaron cómo querían sentirse, lo hicieron así y respeto eso, sí. Pero ya te digo, hay formas y formas de saber expresarse. Hablemos bien, dejemos un mensaje en la gente de cómo poder cambiar, de cómo poder hacer bien las cosas, de cómo intentar hacer algo, pero bien, por el lado bueno. No creo que se solucione haciendo lo mismo del pasado. A todos quienes están participando en el debate se les recuerda que deben alzar la mano para tener el derecho de la palabra. La crítica social, en este caso venía de parte del pueblo, podría ser escuchados y por ser escuchar sus derechos y obligaciones también tienen. Ya, verá, en este caso estamos hablando de un cambio en sí. El cambio por dónde empieza, empieza prácticamente por los niños. ¿Cómo vamos a hacer que un tema así llegue a los niños? ¿Cómo hacerles llegar a los niños? ¿Cómo causar un impacto en los niños? Con un lenguaje así. O sea, ¿cómo podrían llegar a los niños y cómo podrían hacer que el cambio empiece desde una edad corta? O sea, su pregunta dice que la crítica social se deriva de los problemas sociales actuales. Eso es obvio, más que obvio que se deriva de eso. No solo de los actuales, sino de los anteriores. Por algo estamos hablando de la época del renacimiento ecuatoriano literal. Entonces, la pregunta es más que obvia. Es obvio que se va a derivar de los problemas sociales. Ya, creemos en que cuando un escritor escribe la realidad de la manera como él piensa que es la más cruda, sí está dándonos a puntos para poder reflexionar. Viene una persona, interpreta y es interpretación ya de la persona. Si esa persona viene y genera violencia, son acciones de esa persona. ¿Ya? Entonces, la verdad, mira, para todo el mundo nunca nos va a satisfacer. Es como la religión, ya no todos vamos a estar de acuerdo con ese punto. Y mucho menos con expresar la realidad tal y como es, por temor a las personas, a los lectores, a los que vayan a recibir el mensaje. Lo que acaba de decir es, claro, es obvio, como dijo mi compañero, se deriva de todo eso. Pero si regresamos, ¿de qué se deriva? De lo que ya te hablamos antes, de lo que estamos diciendo todo el tiempo, de la violencia, de la forma en que reacciona la gente. Ya, los escritores lo hicieron, ¿no? Lo escribieron así. Como dijo mi compañero, esta historia, sabes que la gente se da cuenta de todo. Y esto llega a los niños, llega a personas, no sé, ya. Entonces, ellos viendo esto, lo van a querer hacer, lo quieren volver a hacer de nuevo. Quieren volver a estar en el mismo hueco, no quieren salir de él. Quieren meterse ahí mismo, no lograr ningún cambio. Y entonces ya, aparte de esto, los escritores, yo creo que ahí sí se debieron moderar un poco, por lo menos un poco. O sea, los escritores... O sea, los escritores como que te quieren hacer ver la realidad de la vida. Entonces no están en lo correcto, de alguna manera tratan de hacerte ver la realidad. Pero hay diferentes formas de expresar la realidad de una manera coherente y no basada en cosa. Y hay diferentes
personas a las que tú vas a expresar la realidad. No todas van a querer que le digas la realidad, pero el autor también tiene que utilizar palabras, o sea, un poco más suaves, no tan groseras de lo que le relatan los demás. Tiene que utilizar algo más suave y no tan grosero. O sea, yo creo que si hablamos de violencia, no hay forma suave de expresarlo. Hay que mostrarlo como es, crudo y como se debe hacer, porque es realismo. Hay que mostrarlo como es. Ya, o sea, este libro en cierto punto trata de llevarnos a una reflexión, ¿no? Entonces, en la actualidad, si afrontamos un problema, si afrontamos una mala situación, entonces nosotros nos basamos en el libro y tenemos que hacer prácticamente lo que dice en el libro para que empiecen a haber cambios. Nadie. O sea, porque ese es el mensaje que trata de dar. Es de la forma en la que él se manifiesta y es la forma en la que trata de llegar. Que por medio de violencia, por medio de asesinatos, por medio de crueldad, se puede llegar hasta un cambio. No precisamente tenemos que utilizar la violencia, por eso estoy diciendo, depende siempre, estoy diciendo siempre, que depende de la persona, cómo esa persona lo interprete. Si tú ves que algo está mal, tú no vas a decir, o si tú lees algo, vas a decir, mira, esta persona mató, asesinó, tú no vas a decir, wow, yo también voy a hacer lo mismo, traigo un cuchillo y me voy, sino que tú vas a decir, wow, esta persona actuó de tal y tal manera, tú estás como quien dice desde afuera viendo la situación, entonces tú no te vas a abarcar a hacer lo que se está haciendo, tú vas a tratar de mejorar y si es posible, con todo lo que tú tengas, cambiar. Eso de que estoy de acuerdo que dices que cada uno interpreta a su manera, a su forma a la mentalidad que tiene, ya, pero para eso vemos que no todo, como es cierto, no todos tenemos la misma mentalidad. ¿Y cómo hacer llegar el mismo mensaje si no todos tenemos la misma mentalidad? No podemos poner esas palabras, no podemos poner esos actos, no tapándonos, sino que más que eso, llevándolos más allá, diciendo que es todo eso que pasó pudo haberse evitado de una forma en crear lo que es conciencia, lo que crear es fuerza en lo que es la mentalidad de los indígenas, en este caso. Tenemos el último argumento. Ya. Bueno, como ya dijimos, entonces, esto es la realidad, entonces no podemos expresarla de una manera libre. O sea, se tiene que decir tal y como es, de la manera cruda. En conclusión, la crítica social que se da en el realismo social sí tiene que ver con los males del momento, ya sea en la antigüedad o en la actualidad, ya que la literatura fue una forma de expresar lo que el pueblo sentía. Pasemos con el siguiente punto de debate. Propuesta por las chicas Gorka. ¿Por qué se dio un sistema conservador? Lo que queremos plantear en esta pregunta es, si saben de lo que se trata el libro, nos plantea lo que fue la injusticia religiosa, un sistema conservador. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? Basarse en la religión para cometer injusticias. Ya, en lo que decimos realismo social, queremos decirles que esa forma de religión también pudo haberse expresado de manera consciente, como venimos diciendo. Entonces, no tan cruda, no tan como un golpe, pero como les dije, el escritor pudo haber llegado más allá y más en temas religiosos, en lo que de verdad nuestro pueblo fue subido a una religión que no quería. O sea, que se nos fue obligado. Entonces, el lector pudo haber llegado más allá y desde cambiando la mentalidad, después pudo haber hecho actos mucho mejores de lo que los lectores. Eso creo. Que el escritor que nos narró la realidad tal y como era, pudo haber dicho la realidad de otra manera. No, yo creo que eso es demasiado enfático.
dirigido para personas como nosotros, hay muchos otros libros que nos pueden aconsejar, nos pueden plantear la realidad de otra manera, nos pueden decir, entonces tú vas a hacer comparaciones. Este libro me dijo la verdad tal como es y esta me la pinta de rosa. Así que, bueno, los dos tienen razón, ambos. Pero si el escritor que te escribió la realidad cruda no te explicó al final de las páginas, mira, te doy un consejo, puedes hacer esto, esto pasó así, así, pero nosotros podemos cambiar, o sea, te da un mensaje como de reflexión. Hay otros textos que te pueden dar parecidos y mejores. Ahí depende de ti analizarlos, compararlos, reflexionar y mejorar. Ya, tú dijiste que sí, que el autor dijo que tenía que poner ahí, pero antes tú decías que no, que la verdad tiene que ser dura y que tiene que ir a hacer esto y esto y esto. Puede ser como la cantidad de las páginas. Espera, respeto, por favor, ya. Entonces decimos esto, que ahora sí te contradices a lo que decías al principio. Lo decías muy bien, que sí, que vamos a salir, que vamos a crear más violencia, que las palabras están más crudas, más directas, no sé, ya, aparte de eso. Vamos a hacer. Por favor. Ya. Dejemos que termine con su argumento. Ya, y basándonos en la pregunta, ¿por qué quieren tener un sistema conservador? ¿Por qué no quieren cambiar de una manera positiva, si me entiendes? De una manera que si llegue a la gente, yo te digo, vamos a nuevamente a retomar el tema de la violencia, la venganza y todo esto. Pero ya lo hablamos durante todo el tiempo, durante toda la hora. Ahora sí pongámonos de acuerdo y digamos que queremos que esto sea justo, que sea bueno para una parte y bueno para la otra, así ninguno sale perdiendo. Yo no me estoy retractando de lo que dije. Simplemente argumenté, como ustedes insisten tanto, que plasmar la verdad, o ellas dicen de un consejo, o de decir algo que no sé, que te diga, bueno, esto está mal, hazlo de otra manera, o que el libro no te exprese la realidad tal y como es. Simplemente dije, al final de las páginas, que haya algún comunicado donde te diga, mira, esto ocurrió así, entonces nosotros debemos hacer las cosas así, debemos cambiar porque esto está mal. Eso es algo que puede ponerlo en cualquier libro, si es que quiere o si es que quiere. Por eso te comenté, hay otros libros, hay otros libros que te plasman la realidad de color rosa. Ya. No es una forma de, más que de pintar la realidad o ponerla en algo bonito, no queremos decir sí, ponerlo todas las palabras bonitas, sino que aparte de las palabras que son verdad, poder transmitir que algo que vaya más allá, algo que les ayude, algo que les haga superarse. Es que es la realidad, es lo que pasó y todos vemos lo que pasó, pero no solo nos quedemos ahí, no solo nos quedemos en poner lo que fue y ya, y que ellos le interpreten como más fuerte, porque en ese tiempo se sabe que no todos tenían las mismas posibilidades de pensamiento. Entonces, para poder llegar un poco más allá, poder hacer que la gente reflexione, la gente alcance un nivel superior de poder interpretar palabras de forma positiva, era necesario poner otro tipo de palabras. Ahora muy bien podemos elegir otros libros que sí, es verdad, tienen esos mensajes y ese no, es cierto, pero para poder implementar, para poder llegar a ese mensaje era necesario poder decir un tipo de lenguaje más suave, un tipo de lenguaje más reflexivo que ayude a la superación. Y es ahí que no se da lo que decimos, la violencia, en ese grado. Es ahí que decimos, no fue necesario que lleguemos a tal punto para poder reflexionar. O sea, que todo eso se pudo haber evitado. Y con respecto a la pregunta de lo que es conservacionismo, en el libro hay varios puntos de ese tipo de abuso. Entonces, lo que dije más en lo que es la religión, en lo que es verdad que las masas, o sea, el pueblo es más movido por lo que es creencias,
podría también llegar por ese punto sin necesidad de transmitir todo lo que fue más de la denigración, la violencia, y hacer que ellos lleguen más allá, que es lo que nosotros defendemos, estamos en contra. O sea, lo que nosotros nos queremos es el realismo social. Y bueno, la principal característica del realismo social es, bueno, de los autores, mostrar la realidad cruda y cómo es. O sea, si ustedes querían que, o sea, los autores plasmen de una manera más suave, más culta, así como se dice, podrían haberlo utilizado otros métodos, otros autores, porque de lo que se basa el realismo social es en mostrar la realidad cruda y cómo es. Yo creo que no solo hubo formas crudas, así como los autores que estamos viendo en este momento, sino también hubo intentos pacíficos de lograr un cambio, pero tampoco lograron un gran cambio. Por eso yo creo que estos autores eligieron esta forma de expresarse para ver si podían lograr un cambio. Recordamos a todos quienes están debatiendo que sus argumentos deben ir centrados al punto de debate, que en este caso es ¿por qué sería un sistema conservador? Vamos al último punto de el último argumento de este punto. ¿Por qué se regresa un sistema conservador? El realismo social tiene partes buenas y partes malas. Lo positivo sí, logró cambios, logró hazañas, pero pongámoslo al lado negativo. ¿A costa de qué? A costa de muertes, masacres, de personas que creo que estaban apoyando y no tenían nada que ver con ese tema, igualmente fueron asesinados. Hablando del lado negativo, hablemos de la masacre de 1922. Claro, hablemos de eso, centremos en personas que pueden ser, que no tienen nada que ver con el tema, pues, y fueron asesinadas simplemente. Bueno, se logró un cambio, sí, pero es lo que tratamos de decir, que había maneras de no hacerlo así. Yo creo que sí, fue culpa del sistema conservador, que no quería un cambio, porque quería centrarse solo ahí, en que los trabajadores hagan esto y yo les ordeno esto y no recibir nada a cambio. Pero yo creo que por eso existen estas formaciones de sindicatos que ayudan, que se organizan bien y pueden lograr un punto total entre las dos partes. Lo que yo te estoy diciendo antes, que pueden lograr un arreglo justo entre las dos partes. En conclusión, el sistema conservador fue dado principalmente por la religión, sobre todo en el libro Guasipungo, donde vemos claros ejemplos en los que se evidencia el maltrato debido a esto. Cuarto punto, propuesta por los chicos a favor. Se experimenta con elementos tradicionales en la narrativa. Lo repito. Se experimenta con elementos tradicionales de la narrativa. Que de acuerdo a eso, es en el espacio en donde se dio, es decir, en el campo, como los indígenas acudían del campo, se dio en el campo. Y fin del tiempo fue hace varios años, hace épocas antiguas, se podría decir. Respecto a lo que dijo la compañera, yo no sé qué tiene que ver eso, en qué lugar se dio, ¿por qué hablamos de eso si estamos hablando de favor y en contra de este sistema del legalismo? Bueno, se pudo haber dado en plazas, se pudo haber dado en parques, se pudo haber dado en todo lado, pero yo creo que la pregunta no da para debatir en sí. Recuerden que la pregunta potenciada por los que están a favor. Por favor, hagan silencio y levanten sus manos. No plantearon bien la pregunta, porque ustedes mismos entendieron cuando la compañera lo dijo, mucho menos nosotros.
decir que no pueden entender, porque eso está dicho y es muy claro. Se dio la pregunta, pero para que argumentes tu característica, entonces eso es lo que te pedimos, que argumentes tu característica para nosotros darte la contra, porque no nos estás diciendo nada, solo la Los argumentos deben ir dirigidos hacia el tema, no hacia los integrantes del grupo. Por favor, su argumento. Se experimenta con elementos tradicionales de la narrativa. Ya, a ver, vamos a ver. Dice que se experimenta, aquí tenemos nosotros en características, la pregunta, bueno, no sé si no les llegó a mí tampoco, pero bueno, no sé. Aquí tenemos en características de lo que es el realismo social. Nos da a entender el lugar y el espacio en el que se realizó. Las leyes de antes no son las que eran ahora. Las leyes de antes simplemente beneficiaban a las personas con mayor poderío, y las de ahora ya hasta una persona pobre y humilde tiene derechos. Entonces, el espacio es el lugar, o sea, como las personas más pobres no tenían tal vez casa, no tenían dónde vivir, no tenían comida, y el tiempo, la década, las leyes que habían antes y las leyes que hay ahora. Pero hay muchas personas que no hacen cumplir esas leyes, no las cumplen. Muchas personas, no son todas, pero son muchas. Y ese argumento pues, no está comprobado, o sea, no podríamos decir muchas. Tal vez hay personas que no las cumplen, pero así. Segunda respuesta, ¿y por qué pues tú como dices que no es, tú estás diciendo que son algunas, pero según tú piensas que eso no es así? Por favor, dirigir sus argumentos hacia el tema propuesto, el punto de debate. Se experimenta con elementos tradicionales de la narrativa. Ya, pues nos basamos más en la experiencia que hayan vivido, ¿no es cierto? Porque dice que se basa en los argumentos. Pero vamos a estar de acuerdo los dos en que esto sí es una característica del realismo. No creo que haya una forma de debatir en la que yo diga y me vaya contra la historia y diga que no, eso nunca lo hubo en el realismo. Obvio que sí, vamos a decir las dos partes que sí, porque es una característica que está ahí, que estuvo desde el tiempo, que nadie la puede contrarrestar. Entonces... Y por eso solo reflejé el espacio y el tiempo. No dije. O sea, ahí no pusiste un punto de lo que está para ponerme en contra a favor, pero lo que yo te puedo entender es que esa característica es positiva para el realismo social, y nosotros diríamos que es negativa, o sea, en tal punto en lo que dice lo que es espacios dimensionales, tiempo, ya, que rescata eso, es verdad que rescata eso, por lo menos en lo que es esa característica yo lo entiendo así, que rescata esos espacios, pero también pudo haber rescatado una forma en la que nos haga enorgullecernos, en la que nos haga defender siempre de manera pacífica, en lo que es más, no dejarnos influenciar de cualquier, como nos pasó, religión, pero en lo que se vuelve, en lo que refleja el libro de forma negativa, solo diciendo lo malo, solo diciendo lo que pasó y no diciendo lo que pudimos hacer, rescatando lo que es nuestros procesos ancestrales. Eso es lo que tiene una pregunta, ¿no? Mira, tú dices que los trabajadores, tú dijiste algo sobre los trabajadores, y ¿por qué dices eso si estamos hablando sobre el realismo? Porque básicamente los trabajadores sufrieron y el realismo se basa en eso, es simple. Discúlpame, pero es eso. El último argumento sobre este punto de debate en lo que es la pregunta, como te dije, no tiene un punto
claro, porque solo está expresando lo que es la característica de... Como te dije, si expresaste eso es porque lo tomas de manera positiva y en cierto modo te dije que está bien porque rescata lo que es lo ancestral, lo que es el espacio, el tiempo que fue antes. Pero no pudo hacerlo de otra manera en la que, como te dije, nosotros nos sintamos orgullosos de nuestra historia, de nuestras raíces, no solo para coger y defenderla a capa y espada, sino para tomar eso como fuerza mental y ahí poder en serio dar un verdadero cambio, tomando esa característica misma, pero de manera positiva en la que nosotros creemos que sería. Ahora pasamos con el último punto a debatir. ¿Los maltratos propuestos en las obras pudieron tener otra forma de transmitir el mensaje? La pregunta puede ser ¿Los maltratos propuestos en las obras pudieron tener otra forma de transmitir el mensaje? No, yo creo que no, yo creo que no, porque como... Hagan silencio, por favor. Los maltratos que, como dicen, en la realidad social se plasmaron de esa manera, pudieron también tener otra forma de expresarse, como decía, otra forma de llegar a la gente que no sea de la manera que dicen pintando la verdad, sino que además de decir la verdad, decirla para algo positivo, decirla para que la gente cambie, pero primeramente internamente y no por impulso a lo que está expresando el libro. El compañero comentó un error en decir que no había otra manera de plasmar la realidad. Ya, pero no hablamos de eso tan importante. Bueno, ya, tú dices que sí pudieron haber otras formas, ¿ya? ¿Podrías, por favor, darnos unas 3 maneras de expresar la realidad tan cruda? Sí. Ay, y ahora sí, disculpo, lo siento, no entendí muy bien. Bueno, sí, hablamos de cómo se dio, de las cosas que sucedieron. ¿Ejemplos quieres de otras formas? Yo pienso que la única manera de lograr el cambio, de un verdadero cambio, yo creo que es la equidad. Creo que es en que las dos partes hagan. Creo que las dos se centren en un mismo punto y logren lo que ellas quieren. Pongámoslo así. Yo creo que ya deberíamos cambiar esa manera de decir de que sí, porque es pobre yo lo voy a dominar, o porque tengo bastante dinero voy a hacer lo que quiera. No, yo creo que lo que te digo, las dos partes deben de hablar, deben de centrarse y lograr un cambio justo para los dos, así ninguno pierde. A ver, no sé, hablar de esta equidad, como tú dices, es muy utópica porque si hablamos de dos sistemas, uno más rico y otro más pobre, para llegar a una igualdad deberían nivelar la balanza. Y obviamente a los ricos no les importa perder poder y tampoco a ellos les importa darles poder a los pobres. Es decir, que no se podría llegar a esa equidad que tú tanto dices. Y otra cosa en que hay otras maneras de expresar esta violencia que se plasma en el libro. Yo creo que no, porque como dices de forma amable o bonita una violación. No creo que hay forma de decir, ay, es que le ultrajó despacito o le ultrajó muy delicado. No, eso no creo que hay. Es más, quedaría en tintes cómicos, por eso se ríen todos. O sea, no es posible. Y para llegar a la conciencia de una persona, yo soy de las personas que si quiero hacer conciencia de algo, tengo que, impactarme de ello. Ver tal y cual es, no ponerme capas o filtros de información. Es decir, una violación es lo que es. No puede ser camuflada ni decirla de otra manera. Fue violada o fue violado en cualquier caso. Lo mismo un asesinato.
se mató, se quitó la vida a alguien. No puedo taparlo eso o decirlo de otras formas más bonitas porque es lo que es. Y se tiene que decir lo que es. Sabemos lo que la verdad, sabemos que quiere expresar la verdad y según eso generar un cambio. Pero un cambio, lo que dijimos, a costa de qué. No estamos a favor de que todo sea expresado de forma bonita o de forma, como lo dijiste, de esa forma tan sutil, sino que siendo expresado de una manera puntual sin necesidad de tantas palabras que no son tan necesarias en el libro, si es que también. Entonces, también, sí es verdad, pudo haber dado la verdad, que en eso estamos, o sea, porque es mejor, pero no necesariamente solo quedarse ahí, sino como tú dices, ese libro estaba planteado a indígenas que no tenían la misma mentalidad ni los mismos recursos, o sea, ni las mismas posibilidades. Entonces, obviamente no iban a reaccionar tal cual como una persona que sí tiene posibilidades. Entonces, pudo haber hecho de una mejor manera, sin necesidad de tapar la verdad, ni decir de esa manera, pero aparte de eso, poder generar lo que es una mentalidad mejor a los. Ahora vamos con el último argumento. En cuanto a esto, es verdad que para escribir realismo se tienen que sacrificar muchas cosas a la hora de expresarse. Y yo creo que sin sacrificio no hay redención. Así que si nosotros queremos generar un cambio, como dice el realismo social, un cambio en la sociedad, debemos sacrificar ciertas cosas. Hasta cierto punto sacrificar esa inocencia o ese tinte un poco dulce de los libros para poder llegar a la gente. Y en esto debemos desenmascarar los asesinatos tal y cual son. Es decir, no podemos censurar un libro que pretende cambiar a la gente por medio de impactos, o sea, de información que impacte. En conclusión, el realismo utilizaba un lenguaje muy crudo, pero esa es la única manera en que se puede llegar a la gente para denunciar actos como la violencia que se sufría. Bien. Este ha sido el debate sobre el realismo social por el segundo de bachillerato D. Muchas gracias. La nota de la próxima semana.